¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el segundo tema de este mes relacionado con la Guerra Civil Española. Y hoy concretamente veremos un tema muy interesante relacionado con los trenes blindados de la Guerra Civil Española. Así que sin más dilación comencemos con el tema de hoy. Bien, como siempre me gusta hacer, vamos a definir lo que es un tren blindado. Y bueno, pues como su nombre indica, era un tren compuesto por varios vagones blindados. Y a menudo pues estos vagones iban armados con cañones y ametralladoras. Bien, una vez definido vamos a entrar de lleno con el contexto histórico. Para ello vamos a analizar, cuándo empezaron a utilizarse estos trenes blindados y por quiénes fueron utilizados. Y para ello debemos situarnos en el siglo XIX. Se cree que estos trenes blindados empezaron a utilizarse en la Guerra de Secesión americana en la segunda mitad del siglo XIX. Y su uso pues se popularizó bastante hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Bien, como no, España no fue una excepción en la utilización de trenes blindados, y los primeros trenes blindados españoles empezaron a utilizarse durante la Guerra de los 10 años, o también llamado Guerra Grande. En este conflicto se enfrentaron el Reino de España y los revolucionarios cubanos que anhelaban la independencia de Cuba. Este conflicto empezó en el año 1868 y acabó en el año 1878, con la victoria de España y con la paz de Zanjón. Con el nuevo desafío de independencia en 1895, se retomaron las hostilidades entre ambos bandos, y esta vez Estados Unidos entró en guerra a favor de los insurgentes cubanos, a causa del incidente de Maine, en 1898. Este incidente de Maine, para los que no sepáis lo que fue, era la destrucción del acorazado Maine, que era un acorazado estadounidense que estaba en el puerto de La Habana. Este acorazado arribó a Cuba supuestamente para velar por los intereses americanos de la isla, y por la noche pues el acorazado explosionó en el puerto, causando la muerte de unos 258 marinos. Los americanos alegaron que España fue el que hundió el barco con un cañón de costa, pero lo cierto es que los testigos no oyeron disparar a ningún cañón. Se cree que explosionó a causa de una deflagración en el almacén de armas de la proa, causando así la explosión y posterior hundimiento del acorazado. Este hecho sirvió de pretexto para declarar la guerra a España, y gracias a esta ayuda lograron que España capitulara y entregara sus últimas posesiones coloniales. Hay que destacar que durante la Guerra Hispano-Cubana Americana de 1895 hasta 1898 se volvieron a utilizar trenes blindados por los españoles. Estos trenes blindados estaban a cargo de los dos regimientos de ferrocarriles que existían en esa época, los cuales eran los encargados de blindar estos trenes. Bien, hay que destacar que los blindajes en esa época eran bastante paupérrimas, solo contaban con vagones recubiertos enteramente de madera, y estos vagones también tenían a cada lado unas 2 o 3 hileras de aspilleras o aberturas pequeñas para desplegar los fusiles de los soldados atrincherados en el interior. También solían utilizar un vagón frontal o trasero, y en este vagón abierto se posicionaba a menudo un cañón de disparo rápido, dotado con una pequeña escuadra de soldados que lo protegía y lo operaba. Estos iban pobremente protegidos por un pequeño muro compuesto por sacos de arena. Y bueno, la finalidad durante la guerra de estos trenes blindados fue la de transporte de tropas y suministros, y también el acercamiento cercano al enemigo como protección y posterior despliegue. Bien, una vez terminado la guerra de Cuba, los trenes volvieron a su uso civil. También se disolvieron los dos regimientos de ferrocarriles hasta el año 1912, en la que se creó uno nuevo, dentro del Cuerpo de Ingenieros. Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo neutral en el conflicto, pero sí que pudo observar la utilización que hicieron tanto Alemania como Francia en el uso de trenes blindados. Y esto hizo que en 1918 se creara un nuevo regimiento de ferrocarriles. Estos dos regimientos de ferrocarriles se desplegaron nuevamente en la Guerra del Rif. Durante la guerra volvieron a utilizarse trenes blindados, sobre todo en la línea caliente entre el Batel y Melilla. Hay que resaltar que estos trenes blindados ya empezaron a blindarse con planchas de acero, y esta vez se utilizaron para poder transportar heridos o tropas y suministros, con relativa seguridad entre las distintas plazas españolas, como por ejemplo Melilla, Nador, Celuán o Tistutín. Bien, con el fin de la Guerra del Rif y con la caída de la dictadura y posterior caída también del reinado de Alfonso XIII, se proclamó la República en 1931. También durante ese año se refundó los dos regimientos de ferrocarriles. En este periodo también los trenes blindados volvieron a tener protagonismo en 1934, en la llamada Revolución de 1934. Durante esta revolución, los trabajadores y los mineros asturianos
blindaron varios trenes para ser utilizados como por ejemplo para irrumpir en la fábrica de armas de Oviedo, y se cree que durante este conflicto o esta revolución fueron utilizados 2 trenes blindados por los revolucionarios. Uno llamado el tren Grao, con 2 vagones y locomotora, recubiertos por placas de acero, y el otro se cree que se construyó en la fábrica de armas de Trubia, llamado Cervera, el cual no estaba blindado, pero se colocaron tractores Landesa, que eran como unos tanques tractores armados con una ametralladora, en los vagones como defensa. También se cree que este tren logró hacer retroceder a las fuerzas gubernamentales durante una ofensiva. Bien, una vez más, y con el inicio de la Guerra Civil Española en 1936, entre los republicanos o gubernamentales y los sublevados o nacionales, los trenes blindados volvieron nuevamente a ser utilizados. Con el inicio del golpe de Estado y posteriores sucesos, hicieron que los trabajadores ferroviarios se organizaran rápidamente para controlar las estaciones, materiales, así como las comunicaciones telefónicas. Hay que destacar también que de los 2 bandos, solo el republicano utilizó trenes blindados, o por lo menos los que desarrollaron más la idea del tren blindado. Estos empezaron a proteger locomotoras y vagones con planchas de acero artesanalmente, y posteriormente se empezarían a rediseñar mejor con la ayuda de los ingenieros del ejército. En total se cree que se construyeron unos 12 trenes blindados durante la guerra, y de estos unos 10 sobrevivieron a la guerra. Cabe destacar que estos trenes blindados se utilizaron en todos los frentes y vieron bastante acción. Y por desgracia, al finalizar la Guerra Civil Española, y con la posterior derrota de los republicanos, los trenes blindados supervivientes fueron desguazados o reconvertidos para uso civil. Bien, como hemos dicho antes, los trabajadores primeramente fueron los que se hicieron cargo de la protección de los trenes y posterior construcción de trenes blindados. Estos trabajadores se unieron para crear las milicias ferroviarias al inicio de la guerra. Cada milicia ferroviaria creó sus propias compañías de trenes, uno por cada tren, y estas compañías estaban compuestas por 3 secciones. La primera era la sección del tren, que constaba de la tripulación del tren, que a su vez estaba compuesto por 3 pelotones. Uno de servicio, en el que se incluían el jefe del tren, los carboneros, los mecánicos, otro pelotón, que se ocupaba de la artillería, y ahí entraban los artilleros, los cargadores, y otro de ametralladoras. Y en esta pues entraban pues los operarios de ametralladoras y cargadores también. Luego estaba la segunda sección, que se dedicaba a la protección de los flancos y revisión de las vías en busca de minas o saboteadores. Y por último la tercera sección, cuya tarea era la de apoyo destinada en la base, y su tarea principal consistía en dar apoyo al tren, bien desde una estación o mediante un tren de apoyo llamado trenes bis. Bien, con la creación del Ejército Popular Republicano y con la inclusión de militares e ingenieros en las milicias de ferrocarriles, se creó a mediados de 1937 la Brigada de Trenes Blindados, dependientes de la Comandancia de Ingenieros Militares, y posteriormente en 1938 se creó la División de Ingenieros Blindados, en la que quedó integrada la Brigada de Trenes Blindados junto con la Brigada de Tanques. Los trenes de la Brigada de Trenes Blindados se enumeraron con letras del A al K, y posteriormente se enumeraron del 1 al 13. También es curioso de resaltar que en la nueva normativa sobre trenes blindados, estos vehículos blindados se consideraban como una brigada de combate, acabando así con las funciones que tenían anteriormente desde la Guerra de Cuba, como trenes de transporte o de aproximación cercana de tropas al frente con medios protegidos. Bien, una vez visto su contexto histórico, desde sus inicios en la Guerra de Cuba hasta su final en la Guerra Civil Española, veremos a continuación sus diseños más generales, o estándares. Generalmente, estos trenes blindados estaban compuestos por 4 vagones o elementos. Normalmente, en la parte frontal iba el vagón de artillería. Este vagón solía ir techado, contaba con un repertorio bastante amplio de artillería. Los más comunes eran las piezas navales de 37 y 57 milímetros, o también piezas de infantería de 70 milímetros. Detrás del vagón de artillería iba la locomotora, también bien blindada, y detrás de este el vagón tender, el cual servía para carbonear la locomotora. El tender también disponía de un habitáculo trasero reservado para el jefe del tren. Y finalmente en la retaguardia, o en la cola, se situaba el vagón ametrallador, que normalmente era un vagón pesado de unos 3 ejes, y en este vagón se posicionaban las ametralladoras. Puede que unas 2, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera. Y generalmente pues serían ametralladoras de unos 7 milímetros más o menos.
Algunos modelos también disponían de aspilleras en los lados para disparar con fusiles a través de ellos, y también a algunos modelos se les añadió una plataforma o un vagón maderero abierto delante o detrás con un arma antiaérea. Y esta arma antiaérea tenía funciones antiaéreas, también servía para detección de minas o para detectar traviesas destruidas o dinamitadas. Bien, también me gustaría destacar que hubo un modelo de tren blindado, el llamado 12, que incorporaba torretas en la parte superior de los vagones. Este modelo constaba de dos vagones, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, cada uno compuesto por dos torretas de 75 milímetros y una ametralladora en la mitad, que posiblemente sería una Maxim de 7,65 milímetros. Y entre los vagones se situaba la locomotora y el tender. Hay que destacar que este modelo tenía un sistema eléctrico impecable, con la comunicación entre los vagones mediante teléfonos, y un blindaje especial de unos 20 milímetros, y sin duda es considerado uno de los mejores trenes blindados de la guerra. Bien, visto el diseño general de los trenes blindados, pasaremos ahora a ver los distintos tipos de trenes blindados que actuaron en la guerra. En la guerra llegaron a funcionar unos 6 o 7 modelos distintos y cada uno con sus propias características y labores. Bien, el primer modelo sería el tren de asalto, que es bastante parecido a los trenes bolcheviques de los años 20 y 30. Su principal objetivo era de hacer incursiones rápidas en zonas enemigas y abandonar la posición una vez logrado el objetivo. Este tren de asalto estaba compuesto por un vagón de artillería al frente, luego la locomotora blindada, después seguido de un par de vagones para las tropas cerradas y en la cola un vagón de dos ejes, posiblemente un vagón ametrallador. Bien, el segundo modelo era el tren blindado ofensivo. Este contaba con un mayor poder artillero que el tren de asalto. Esta artillería le posibilitaba para combates a media distancia, y este modelo es el más utilizado durante la guerra. Luego estaría el tren blindado defensivo, que dispondría de una artillería menor que el ofensivo, y se utilizaba principalmente para la defensa de las poblaciones. Luego pasaríamos al tren blindado fantasma. Este modelo se dedicaba a atacar por sorpresa y de noche las posiciones enemigas y se retiraba antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Luego estaría el tren blindado mixto, que era un modelo muy poco conocido en la guerra, compuesto por un vagón de artillería al frente o distintos calibres de cañones, y de ahí pues viene su nombre de tren blindado mixto. Y por último se encuentra el tren blindado mixto y de transporte, y este modelo era el más sólido de todos los trenes que participaron en la guerra, y también es considerado uno de los más completos. Bien, una vez visto los distintos modelos de trenes blindados que se utilizaron durante la guerra, vamos a pasar ahora al último punto, que será el de los pros y los contras. Bien, y para ello comenzaremos con los puntos a favor de estos trenes blindados. Podemos decir que estos trenes blindados fueron muy útiles en la guerra, ya que se desplegaron en muchos frentes. También participaron en distintas batallas, como por ejemplo en la batalla del Ebro. También actuaron como mensajería, como transporte de autoridades y también como propaganda. Bien, y como puntos en contra, podemos destacar que el despliegue de estos trenes blindados fue bastante limitado. Algunos incluso no pudieron ser utilizados ampliamente por el rápido avance del enemigo. Bien, amigos, amigas, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este tema de los trenes blindados de la Guerra Civil Española. A mí personalmente me ha encantado, ya que he podido aprender mucho sobre estos vehículos especiales que se utilizaron en la guerra y que prácticamente pues desconocía por completo. Y espero que vosotros también hayáis aprendido bastante y os hayáis divertido con el vídeo, y si es así pues no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado. También podéis dejar un comentario, duda, sugerencia, crítica en la caja de comentarios debajo del vídeo. Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios e intento responderos en la menor brevedad posible. También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo. Y bueno, pues seguramente seguiremos trayendo más temas relacionados con los trenes blindados, ya que es un tema bastante apasionante. Y aún pues tengo bastantes proyectos pendientes. Y nada más, la próxima semana os traeré un nuevo tema, el último que veremos este mes sobre la Guerra Civil Española, y en concreto veremos otros 10 aviones utilizados durante la Guerra Civil Española. Y seguramente que será un tema bastante interesante y divertido a tratar, así que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en la siguiente semana. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, hasta la próxima.